Buenos días. Sí. Entonces, el objetivo de este taller va a ser realizar el arranque de un motor trifásico con inversión de giro. Ahora, para lograr esto y para entender completamente el laboratorio, es necesario que nosotros tengamos claros algunos conceptos básicos de lo que es electrónica. Así que, comenzamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la electricidad, un poco de la carga eléctrica, vamos a hablar de la corriente, del voltaje, de qué es un circuito eléctrico y finalmente vamos a terminar hablando de lo que es la potencia. Ahora, la pregunta para ustedes es: ¿qué es la electricidad? ¿Qué conocen por electricidad? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esa palabra? Por ejemplo, Vanessa. ¿Qué me viene a la mente? Sí. Luz, corriente. Ya, luz, corriente, ¿no? Entonces, de repente no tenemos en claro exactamente qué es electricidad, pero sabemos que lo usamos en forma cotidiana, ¿no? Porque está presente en las cosas que hacemos. Ahora, nosotros vamos a definir qué es electricidad, ¿sí? La electricidad es el estudio de los fenómenos físicos relacionados con la dinámica de los electrones. ¿Ya? Esta es la definición que se encuentra generalmente en los libros, ¿no? Es el estudio de los fenómenos físicos relacionados con la dinámica de los electrones. Entonces, acá lo importante es saber y comprender que cuando hablamos de electricidad, en realidad vamos a estar hablando de esto, ¿no? Que son los electrones, ¿ya? Entonces, nuestro campo de estudio va a ser cómo estos electrones se comportan. Ahora, según cómo se comportan los electrones, existen dos clases de electricidad: la electricidad estática y la electricidad dinámica. Entonces, no sé si ustedes me pueden decir qué es esto de acá. ¿Sí? Esto de acá. ¿Alguna vez les ha pasado? Están con un globo, de repente su cabello se para, se electriza. ¿Sí? Un experimento de colegio, ¿no? ¿Alguna vez han visto algo así como esto? Sí, de unos rayos, ¿no?, que están cayendo. Nosotros hablamos de electricidad estática. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cargas presentes en el universo, cargas eléctricas, ¿ya? Las cargas eléctricas pueden estar en movimiento o pueden estar en reposo. En este caso, acá estaría electricidad estática porque las cargas están en reposo, están en cada uno de los cuerpos, ¿ya? En este caso las cargas, o sea, una masa de electrones se están desplazando. Entonces, cuando hay movimiento de electrones, nosotros estamos hablando de electricidad dinámica. Para que quede esto un poco más claro, vamos a ver por qué sucede esto. Entonces, para ver esto, debemos saber que la carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia medida en coulombs, ¿ya? Esta es una definición también de libro, pero lo que acá a mí me interesa es la unidad de medida de la carga, que vendrían a ser los coulombs, ¿sí? Entonces, el coulomb es la unidad de medida de la carga eléctrica. ¿Qué es esto de acá? ¿Quién reconoce esto de acá? Por allá, Luis me dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Sí, Luis. Electrones, una órbita de electrones. Ya, es una órbita, no hay electrones. Sí, pero ¿cuál es el nombre de esto? Es un modelo, ¿no? Es el modelo atómico, ¿sí? Entonces, esto de acá va a ser un átomo, no específicamente de algo. En realidad, la materia está constituida por un montón de átomos, y esto de acá es un átomo. Ahora, los átomos tienen dos partes constitutivas, básicamente, ¿no? Una que es el electrón, que sería este signo que está acá, ¿no? Y la otra que que es el núcleo, ¿no? Y el núcleo es la parte del medio y está compuesto de protones y neutrones. No vamos a estudiar esta parte, lo que vamos a estudiar es el electrón, ¿ya? Porque este es el que nos va a generar la electricidad. Ahora, justamente como la materia está compuesta de un montón de átomos y los átomos tienen electrones, estos electrones que están en las partes más externas del átomo son los que se desprenden, y esos son los que ocasionan la electricidad estática y la electricidad dinámica. Ahora, hay un término que también debemos tener en claro a qué se refiere, ¿no? El término es, bueno, la pregunta en realidad sería: ¿qué es la corriente eléctrica? Franklin, ¿qué entiendes por corriente eléctrica? Flujo de electrones. Flujo de electrones, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, tenemos acá una definición. La definición dice que la corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo medida en amperes. Entonces surge el signo de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, en realidad, en esta definición
una definición un poco más que involucra otros aspectos. Lo único que nos va a interesar acá en este caso va a ser que la corriente eléctrica se mide en amperes. Y vamos a dar una definición más simple, ¿no? La definición para nosotros ahora va a ser que la corriente eléctrica es el flujo, entre paréntesis, ¿no?, movimiento de los electrones debido a la presencia o diferencia de potencial. O sea, la presencia de una diferencia de potencial. Entonces, la corriente eléctrica simplemente para nosotros ahora va a ser el movimiento de electrones. Esta de acá, listo. Bueno, Sí, es un conductor con electrones, pero ¿eso es corriente o no es corriente? Sí. Sí. Hemos dicho que los electrones en reposo vendrían a ser electricidad. O sea, electricidad definitivamente hay en ese conductor. Lo que no hay es corriente, y para que exista la corriente necesita haber movimiento de electrones. Ahora, los electrones no se mueven solos. Los electrones necesitan de este elemento, que está acá en la parte de abajo. Ese elemento es lo que a mí me va a dar una tensión, o también llamada diferencia de potencial. ¿Qué es una tensión o diferencia de potencial? La definición dice que una tensión o diferencia de potencial es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento, medida en volts. Bueno, de igual manera, ¿no? De repente no entendemos un poco esto de acá, la tensión, pero lo que vamos a rescatar acá es el término de que la tensión se mide en voltios. Entonces hay un término que de repente es más familiar. Normalmente se le conoce a la tensión como voltaje, y es justamente debido a que su unidad de medida es el voltio. Ahora, voltaje y corriente. El voltaje y corriente están íntimamente relacionados, ¿pero por qué? Entonces, yo les voy a mostrar acá una tabla en la que voy a tratar de resumir las relaciones que existen entre el voltaje y la corriente. Yo voy a decir que el voltaje va a ser la causa y la corriente va a ser el efecto. Esto quiere decir que si yo no tengo voltaje, entonces no puedo tener una corriente eléctrica. ¿Ya? Queda claro. Pero, en el caso de que yo sí tenga voltaje, que son estos dos casos de acá, yo podría no tener necesariamente una corriente eléctrica. O también podría tener, sí, una corriente eléctrica. Eso va a depender de qué. Ahorita vamos a ver de qué va a depender, de que haya o no haya una corriente. Entonces, para que esto quede claro, yo puedo tener voltaje y sin embargo no puedo tener corriente. Pero yo no puedo tener corriente si es que no tengo voltaje. Ahora, este de acá, esta es una bomba de agua. Lo que tenemos en la parte de abajo es un depósito de agua. Acá está un motor, una bomba. Esta es la válvula. Acá está la cañería, ¿ya? Y el tanque. ¿Y qué sucede acá? Del depósito de agua, ya, bueno, lo primero que sucede es que la bomba empieza a trabajar, genera diferencia de presión, y el agua que está en el depósito empieza a subir por acá. Pasa por la válvula y finalmente por la cañería hasta llegar al tanque. Este esquema, este dibujo se los muestro porque más o menos así funciona el voltaje y la corriente. El voltaje en este caso vendría a ser la bomba que me da la fuerza que impulsa la corriente. Bueno, en este caso sería una corriente de agua, pero en realidad si estamos hablando de voltaje, la corriente sería corriente de electrones, o sea, corriente eléctrica, ¿ya? Una válvula se podría asimilar a lo que es un interruptor abierto o cerrado, que me permite pasar a través de esto. Ahora, la cañería es el medio, los electrones siempre se van a mover en un medio. Entonces, el medio en el que se mueven los electrones para nosotros van a ser los conductores. Y finalmente, tenemos una carga. Acá en el circuito de agua tenemos el tanque, pero en el circuito eléctrico el flujo de electrones va siempre en dirección de la carga. Ahora, vamos a presentar, o voy a presentar un circuito eléctrico análogo, ¿no?, al circuito de agua, ¿ya?, a la bomba de agua. Yo lo que tengo acá es una fuente de alimentación, una batería de 9 voltios, ¿sí? Tengo acá un interruptor y tengo acá un foco, una bombilla. La pregunta es, ¿habrá corriente eléctrica en este circuito? ¿Stephanie? No, correcto, no hay corriente eléctrica.
voltaje, ahora voltaje, Luis, sí, exacto. Entonces, se confirma lo que habíamos dicho, puede no existir corriente, pero sí puede estar presente la fuente de voltaje. Ahora, para entender esto un poquito mejor, tenemos esta imagen, ¿no? Acá lo que tenemos es una batería, este es el switch, es un foco. No hay corriente, por lo tanto el foco está apagado. ¿Qué pasa si yo presiono el interruptor? ¿Sí? Presiono el interruptor, el voltaje ahora está llegando a la carga, por lo tanto se genera la corriente eléctrica y atraviesa la bombilla y el foco se prende. Entonces, ahí queda claro. Después de esto, debemos entender que un circuito eléctrico en realidad va a ser es una interconexión de elementos eléctricos. O sea, cualquier elemento que trabaje con electricidad y que esté interconectado vendría a conformar un circuito eléctrico. Potencia. Y ahora la potencia. La potencia también es un parámetro muy importante, ¿ya? Y tiene una relación especial con la corriente y el voltaje. Ahora, hay una fórmula que define la potencia, que es esta de acá. La potencia es igual a la corriente por el voltaje. Eso es potencia eléctrica. ¿Quién podría decir acá qué es potencia? O sea, ¿qué es lo que conoce como potencia? ¿Cuál es su nombre? ¿Jocelyn? Sí, Jocelyn. ¿Este término potencia te es familiar? ¿En algún momento lo has escuchado? Potencia. Ya, listo. Entonces, hemos escuchado potencia, pero digamos que todavía no sabemos exactamente qué es lo que es, al menos cuando estamos hablando de potencia eléctrica. Hemos escuchado acá hablar acerca de energía, no sé si hemos escuchado hablar de esto, del trabajo. ¿Trabajo? ¿Sí? ¿Quién puede decir que es esta fórmula de acá? Fuerza por distancia. Ya, esa es más familiar, ¿sí o no? ¿Sí? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Ahora, el trabajo es una forma de energía. La potencia eléctrica también es una forma de energía. Entonces, estas dos se relacionan. Yo voy a tratar de hacer una relación entre estas dos. Por ejemplo, si el trabajo es igual a la fuerza por distancia, entonces en la potencia, ¿cuál sería la fuerza? No, la fuerza acá sería el voltaje, ¿sí? Porque la fuerza que mueve los electrones es el voltaje. Ahora, en la distancia, ¿saben cómo se relaciona la corriente con la distancia? Porque hay movimiento de electrones. Entonces, yo lo que tengo es un electrón en esta posición, ¿sí? Es un electrón negativo, que debido a un voltaje, hay un voltaje entre estos dos puntos, pasa de esta posición a esta posición. Entonces sí, realmente se está desplazando, ¿no? Entonces yo podría decir que más o menos el comportamiento es el mismo. Ahora, esto es simplemente para que lo recuerden, ¿no? Que la potencia es una forma de energía, al igual que el trabajo es una forma de energía. Ahora, la potencia eléctrica se va a desarrollar siempre y cuando haya una carga sobre la cual en la cual esté pasando una corriente eléctrica y esté sometida a un voltaje.